Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles a Marisol Ramírez Patiño, quien es doctora en filosofía por la Universidad Veracruzana, titulada en el 2020. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Personalismo, miembro ordinario del Círculo Fenomenológico Latinoamericano CLAFEN y de Max Scheler Gesellschaft Múnich. Su trabajo se orienta hacia las áreas de la fenomenología, el personalismo ético y la antropología filosófica, y especialmente a la recuperación y divulgación del pensamiento de Max Scheler. Doctora, dispone de 30 minutos para exponernos su tema y cuando queden 5 minutitos le avisaré por el chat. Sin más, escucharemos a la doctora y que nos presentará su ponencia Trastornos del Ordo Amoris e Inversión Valorativa desde la mira de Max Scheler. Muchas gracias. Adelante, doctora, por favor. No, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, quiero también aprovechar este espacio para agradecer al doctor Rubén por haberme invitado. Y bueno, voy a tratar de ser breve, ahora que me dijeron que dispongo de 30 minutos. Entonces, ok. Scheler mi ponencia es Trastornos del Ordo Amoris e Inversión Valorativa desde la mirada de Max Scheler. Max Scheler estableció a lo largo de su obra que todas y cada una de las acciones de una persona tienen su origen en la actitud fundamental que él llama de diversas maneras, Ordo Amoris, disposición de ánimo, o en alemán Gesinnung, o Ethos, y que se constituye como el modo efectivo que posee un sujeto, entiéndase no solo un sujeto personal individual, sino también un grupo de tales sujetos, ¿no? Para conocer, preferir y subordinar su propio mundo de valores de la estructura jerárquica de los valores objetivos. Dirigido principalmente por un movimiento de amor en el que cada objeto individual concreto, en cuanto portador de valores, llega hasta los valores más altos posibles para ese objeto, conforme a su destino ideal o en el que alcanza su esencia axiológica ideal, la que le es peculiar, este ordo radical organiza, por decirlo de algún modo, la personalidad o el carácter de la persona, pues en él se contienen las posibles preferencias traducidas en realizaciones, las cuales a su vez responden a situaciones a cuyos valores ya estaba inclinada. Ahora bien, la teoría ética de Scheler no solo pretende explicar el modo en que los valores son dados a través de lo que es la intuición moral y su evidencia dada a través de la percepción sentimental, sino también de los mecanismos que impiden que dicha percepción ocurra correctamente. Nuestro autor admite la existencia de una cierta relatividad, ojo, no relativismo, en las reglas de preferencia y en la dirección del amar y el odiar, derivado de la interacción de los propios intereses, ideas o deseos con el contenido del conocimiento objetivo de los valores. No obstante, dicha relatividad no constituye para el fenomenólogo una seria objeción al absolutismo del valor. De hecho, es la misma objetividad la que exige las variaciones históricas y la diversidad de las formas del ethos. Cito a Scheler, el vivir adecuado y plena del cosmos, de los valores y de su jerarquía, y con ello la representación del sentido moral del universo, va unida esencialmente a una cooperación de diversas formas del ethos, que tienen en la historia un desarrollo según leyes propias. La ética absoluta, rectamente comprendida, es precisamente la que exige imperiosamente esa diversidad, ese perspectivismo emocional estimativo en los pueblos y épocas y esa serie en principio interminable de estratos en la cultura del ethos. En suma, la experiencia adecuada y plena del mundo de los valores y con ella la manifestación del sentido moral del universo permite que un mismo valor pueda realizarse en bienes diferentes y por lo tanto que la variedad de los bienes que surjan o se produzcan en una u otras culturas o épocas provengan de diversas y aún contrapuestas valoraciones morales. La afirmación dada por Scheler, el hombre no prefiere siempre las mismas cosas y los mismos hombres, pero sí las mismas clases de hombres y de cosas. Muestra justamente aquella colaboración de las diferentes formas del ethos, pero del mismo modo en el que es posible el progreso y el desarrollo derivado de dicha participación, puede también suceder un retroceso, una decadencia que será reflejada en los mismos valores éticos. Es en este punto en donde surge inevitablemente la pregunta por el origen del mal moral. Scheler señala que su elección tiene que estar fundado en lo que él dice un engaño estimativo,
una ilusión del preferir nacida de la confusión de los propios intereses con el contenido del conocimiento objetivo de los valores, y que consiste en tomar algo por valioso de un modo positivo porque se da en una tendencia, y a la inversa, asignarle un sentido negativo porque es dado en una contratendencia. En consecuencia, este engaño provoca la sobreestimación de aquellos valores inscritos en una tendencia positiva, y por el contrario, en la subestimación de los valores que también son sentidos, pero para los cuales la persona se sabe incapaz de realizarlos. Esto es lo que se conoce en la filosofía schleriana como trastorno del logro amores. Efectivamente, si un hombre, ya sea en su amar efectivo o en el orden constructivo de sus actos de amor, es decir, en lo que es el preferir y el postergar, cree haber adquirido un bien finito, la plenitud y la satisfacción absolutamente últimas en su ansia amorosa, trátase de un delirio, de un estancamiento de su desarrollo espiritual y moral, de un encadenamiento a causa de un impulso, o bien de una transmutación de la función incitadora del amor y limitativa de su objeto propio, de su impulso, en una función encadenadora y refrenadora. Así las cosas, el hombre que tiene su ordo amoris trastornado, deformado, padece aquí una suerte de ceguera moral, término desarrollado también ampliamente por Hildebrand. Esto es, que su afectividad mal orientada le impediría ver, entre comillas, correctamente, pero no con la vista del intelecto, sino la del corazón. En el caso de lo que sería este trastorno, el engaño estimativo está vinculado con una actitud especial de comparación valorativo de uno mismo con los demás. En efecto, cuando una persona experimenta su propia incapacidad para alcanzar ciertos bienes y valores, o específicamente una cierta altura moral, que es querer todo, ser más, valer en todo, se crean una serie de sentimientos negativos, como lo que es la ira, la insatisfacción, la impotencia, la ojeriza, etc. Y con ello la tendencia de la conciencia a resolver el inquietante conflicto entre el querer y el no poder. Ante ello, el hombre se encuentra ante dos posibilidades. La primera consiste en la descarga de tales sentimientos en actividades encaminadas a esforzarse por conseguir lo aparentemente inaccesible. Citando aquí al doctor Sánchez Migallón, un especialista también en la filosofía schleriana, en estos casos decimos que la persona se crece a sí misma, aplica su pasión a fortalecer y mantener el deseo de lo bueno hasta alcanzarlo. Y si finalmente no le es posible para esta persona la deseada adquisición, transforma y descarga también ese anhelo en la emulación, en la medida de lo imitable de ella, celebrando la existencia de bienes tan elevados como algo positivo también para ella, pues participa de su contemplación y compañía, aunque no llegue a encarnarlos personalmente. Por otro lado, la persona puede optar opuestamente por reprimir esos sentimientos y al no poder liberarlos, ya sea por debilidad o por temor, revierte hacia dentro de sí mismo, intoxicándolo, envenenando su psique, creando un estado permanente, un talante que afecta todas sus acciones y emociones, a la vez que produce graves distorsiones en la aprehensión de los valores y su jerarquía. Este es, pues, nos dice Scheler, el fenómeno conocido como resentimiento. Scheler define el resentimiento como una autointoxicación psíquica, pero también lo enuncia como la fuente de error que derriba el orden eterno de la conciencia humana, así como su efectiva aprehensión y su realización en la vida. Como se acaba de mencionar, el resentimiento se encuentra ligado a una actitud especial de comparación valorativa de uno mismo con respecto a los demás. Las diferencias de rango, de fortuna, de aptitudes y hasta de salud y de perfección física pueden despertar la envidia en el individuo y con ello un sentimiento de odio, no solo hacia la persona con quien se compara tan desventajosamente, sino en general a todo lo que hace posible tal comparación. El conflicto generado entre el querer realizar un valor y la impotencia de no poder adquirirlo provoca una tendencia en la conciencia a rebajar equivocadamente los valores del otro término de la comparación. Este proceso psíquico es ilustrado por nuestro autor a través de la fábula de la zorra y las uvas verdes. Como no puede conseguir las uvas, la zorra se conforma con rebajar el valor de las mismas diciendo que están verdes. Pero si otra zorra con más habilidad logra obtener las uvas, entonces el juicio del resentimiento no tratará de desestimar el valor de las uvas, sino el valor del deseo o del acto de poseerlas. La riqueza, los honores, la autoridad, entre otras, pueden ser los objetos que están verdes en ocasiones,
pero para la moral del resentimiento lo que está verde, lo que es malo y pecaminoso, es el juicio que los considera estimables. Ahora, es el bien el que se convierte en mal y la abstención en virtud. Se trata de una ilusión o engaño en el sentimiento valorativo, lo que Nietzsche hubiese llamado, o llamó, falsificación de la tabla de valores, que no es otra cosa que la inversión de los valores. Así, los valores espirituales, por ejemplo, pueden ser subordinados a los económicos, bien que esta tabla axiológica sea en sí mismo falsa, si con ello sale favorecido el resentido. Esta es la sublime venganza de la que habla Nietzsche. El rico, el noble, el justo ya no son objeto de envidia, sino de lástima. El motivo para la desestimación puede ser evitar la burla o rebajar nuestra desgracia, pero existe, según Scheler, otro motivo más profundo y con consecuencias más importantes, y es que así se resuelve ilusoriamente el conflicto entre el apetito y la impotencia, apaciguando así el grado de dolor ante ella, pareciéndonos motivado nuestro deseo. En síntesis, el resentimiento, entendido como un trastorno del ordo-amores, implicará siempre y en última instancia el fenómeno del odio. Es decir, primero estábamos hablando del fenómeno del dolor, pero aún así lo que engendra ese dolor es el odio. Para Scheler, el odio es un movimiento contrario del amor, que reposa siempre sobre la desilusión de la realización o no realización de un valor que intencionalmente, aunque no por esto en forma de un acto de expectación, se llevaba ya en el espíritu. En el resentimiento, los valores existen siempre y son concebidos como positivos y elevados, de ahí que la persona resentida sienta una suerte de mágica atracción hacia aquellas manifestaciones de una vida positiva. Sin embargo, la anulación del deseo inicial del bien que resulta inalcanzable para aliviar la insatisfacción y el dolor unido a ella, provoca que los valores se hallen como recubiertos por los valores ilusivos, a través de los cuales lucen débilmente, se transparenta, por decirlo así. Este deliberado desvío de los ojos, como le llama Scheler, no siempre es posible y además es ineficaz a largo plazo, pues los valores auténticos finalmente se imponen, desatando en el resentido quien los descubre con disgusto tras su imagen falseada del mundo, un impulso de odio irresistible hacia su portador, siendo para nuestro autor el más hondo e irreconciliable que existe, porque se dirige contra la existencia y el ser mismo del prójimo, no contra cualidades y acciones transitorias. Pero, y así como Scheler igualmente afirma, también el hombre resentido amó primariamente las cosas que ahora haya en estado de odiar, las cuales irradian secundariamente ahora tan solo el odio de su no posesión o de su impotencia para lograrlas. Amor y odio, aunque se muestran como comportamientos emocionalmente opuestos, no poseen para el muniqués una raíz independiente. Todo acto de odio, nos dice, se halla fundado en un acto de amor sin el cual carecería aquel de sentido. Ahora, si pensamos en la concepción de Scheler, o sea, la concepción que Scheler nos da sobre el hombre como un ens amans, lo cual está en su libro, en su ensayito del Ordo Amoris, podremos entender al odio como un pronunciamiento, es decir, como la rebelión de nuestro corazón y de nuestro espíritu contra la vulneración del Ordo Amoris. Lo mismo tratándose de una débil excitación al odio en nuestro corazón individual que tratándose de violentas revoluciones de odio como fenómeno de masa extendido sobre la tierra y dirigido contra las capas directoras. Ahora bien, ¿es posible la reivindicación para un alma intoxicada por el resentimiento? En otro sitio, Scheler afirma, para ser más concreta en su ensayo Arrepentimiento y Nuevo Nacimiento, que en las honduras de nuestra conciencia moral yace un pronunciamiento que se comporta de manera judicial, penetrando en el pasado de nuestra vida y ejerciendo una efectiva intervención quirúrgica en ella. A diferencia del pesar, el cual refiere al dolor, la tristeza o el desagrado producido por las consecuencias de un acto realizado o fallido, pero que carece de relevancia moral, y el remordimiento, entendido como un estado de depresión causado por el doloroso reconocimiento de la culpabilidad que hunde a quien lo experimenta en el abismo desesperanzado de lo irreparable, dado que concibe su pasado como algo definitivo y concluso. En el acto de arrepentimiento, el individuo se sitúa frente a su vida pasada, cuya indignidad le impulsa a reconocer la falta cometida, la deliberada realización del mal para luego levantarse por encima de ella, con la esperanza de un libre y espontáneo recomienzo. Quien se arrepiente sabe que el pasado, lo fáctico, permanece irrevocable, mas no irreversiblemente cancelado.
sino que puede agregarle un nuevo sentido, rehacerlo, modificarlo en el presente con su actitud actual. Nos dice Scheller, esa es la gran paradoja del arrepentimiento, que mira hacia atrás con una mirada llorosa, pero actúa también alegre y poderoso hacia el futuro, hacia la renovación, hacia la liberación de la muerte moral. Recurriendo al análisis emprendido a propósito por el doctor Sánchez Migallón, diremos que el acto del arrepentimiento posee en el pensamiento schelleriano un doble matiz. Por un lado, podemos arrepentirnos de acciones ocasionales, discordantes, lo que posibilita el darnos cuenta de las inconsistencias que pueden presentarse en nuestro ordo amoris. Así pues, cuando la persona advierte una acción extraña a la generalidad de su ordo amoris, no tiene más que hacérselo presente de nuevo y apoyándose en él, valorar negativamente y rechazar así el querer que se materializó en aquella foránea acción. En este caso, es el mismo ordo amoris, o mejor dicho, su mejor lado, el que motiva e impulsa el arrepentimiento. No obstante, existe la posibilidad de que nos arrepintamos de nuestro entero pasado, de nuestro ordo amoris poseído hasta entonces. Aquí nos señala Sánchez Migallón que la fuente buscada no puede estar dentro de uno mismo, luego tendría que venir del exterior. Y esa venida de fuera, ese origen motivacional externo, procede de Dios o de otras personas, las cuales se nos muestran como modelos, y Dios también en la medida en que se ha encarnado en la persona de Jesucristo, que reflejan un ordo amoris ideal, es decir, un ordo amoris que no poseemos, pero que percibimos como debido, como el que deberíamos poseer. En este caso, el arrepentimiento adquiere también el carácter de conversión. Aludiendo de nueva cuenta a Scheller, él nos dice que la actitud más profunda del resentimiento no se expresa en la fórmula «oh, ¿qué he hecho?», sino en la más radical «oh, ¿qué clase de persona soy?», o incluso «¿qué clase de persona debo ser para poder haber hecho tal cosa?». No obstante, para el resentido, arrepentirse no es nada sencillo. Primero porque se vuelve ciego para lo bueno y en segundo lugar por tornar el amor en odio. Ambos factores, sumado al insistente impulso de venganza en contra del yo, no permite que a su corazón se le ofrezca la imagen ideal de un yo mejor al que aspirar, propio del acto del arrepentimiento, puesto que termina odiando toda superioridad al contemplarla como una ofensa, lo que le lleva a ejercer sobre ella incluso un igualamiento a la baja, es decir, una suerte de rebajamiento traducido en la exaltación de la igualdad radical de todos los hombres, al punto de eliminar o trivializar sus diferencias cualitativas, también morales. Con todo, el impulso transgresor y el envenenamiento consiguiente del núcleo íntimo del hombre no cancela la mera conciencia de ser bueno y justo ante la ley, y de ahí que podamos afirmar que sí existe la posibilidad de contrición en el resentido, del mismo modo en que existe para cada hombre en la tierra. Ahondemos en esto. La tesis schelleriana sobre el destino del hombre como un ens amans, esto es, como una criatura cuyo corazón se encuentra primariamente hecho para amar, no para odiar, supone la existencia en su interior de una disposición heterónoma hacia el rescate de su ordo amoris ahora derrocado. Según esto, para Scheller, el mundo y el hombre en primer término, es decir, el microcosmos, tiene que estar dispuesto desde el fondo a la redención, es decir, a una intervención de una fuerza que emana no de él, sino de una existencia superior a él. Aquí Scheller retoma la noción agustiniana de la gracia, la cual refiere a una ayuda interior concedida por Dios como auditorium y auxilium sobrenatural que rectifica la voluntad y le permite querer y obrar el bien. Sin esa ayuda, el hombre no puede sanar su libertad y vencer su inclinación. Si bien nuestro autor no pretende exponer en su interpretación algo específicamente cristiano, sino solamente describir la función puramente natural de lo que es el arrepentimiento, sí reconoce que dicho acto adquiere su pleno sentido solo cuando es vivido como insertado en un contexto metafísico religioso del mundo. Al respecto, él nos señala lo siguiente: hay que pensar en una fuerza superior a cada fuerza que decrece en la gran ordenación de las fuerzas que pueden intervenir libremente por sí para detener la caída inmanente y cuyo supremo punto de partida es la fuerza misma de Dios. Solo así, mediante esta referencia a Dios, es que se da el nuevo brotar de la libertad frente a la culpa, la conversión y la transmutación del ser personal hacia una persona nueva. En suma, concordamos con Sánchez Migallón cuando nos dice que el resentido niega en su actuar su propia esencia valiosa y con ello también la existencia de los valores positivos.
situación en la que descansa el carácter esencialmente autodestructor del malo. El malo, nos dice, no es tal porque se mantenga en la existencia como si bueno fuera igual la capacidad de conservarse en la existencia, sino que porque el malo es malo, debe destruirse a sí mismo y al mundo suyo. Sin embargo, no creemos que esta tendencia niegue completamente cualquier atisbo de arrepentimiento y su consiguiente progreso moral, pues así como nos dice San Pablo, idea que parece coincidir aquí, lo que plantea Scheller, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El proceso de arrepentimiento, en suma, repara poco a poco la plena capacidad de amor hacia Dios mismo, hacia Dios, al mismo tiempo que promueve, a través de la supresión de la barrera y la lejanía de Dios puestas por la culpa, la reconciliación y la reunificación del centro de las cosas. Por esto no sorprende el que Scheller haya concebido en el arrepentimiento, desde el punto de vista puramente formal, una forma de autosalvación del alma, el único camino para recobrar sus fuerzas perdidas, y desde el punto de vista religioso es todavía mucho más. Nos dice Scheller, el resentimiento es el acto natural que Dios otorgó al alma para retornar a él cuando ella de él se alejó. Por último, hablemos brevemente sobre el perdón. Scheller lo define como un acto positivo que consiste en sacrificar libremente el valor positivo de la satisfacción. Es un acto, pues, que presupone el impulso de venganza y que no consiste en la falta de este impulso. Para el filósofo muniqués, el perdón no es, como Nietzsche cree, aceptar la ofensa y simplemente dejarla pasar, sino una peculiar conducta positiva mediante el cual el ofendido frena su respuesta instintiva hacia la venganza y con ello a la tendencia natural que lleva hacia el resentimiento, y le sobrepone a la inclinación de exigir lo que parece dictar la justicia, realizando un esfuerzo por considerar la dignidad del agresor, separando así su realidad de persona, buena por tanto de sus actos, malos objetivamente. Asimismo, el agresor puede solicitar el perdón cuando se ha compadecido del ofendido, a través del acto del arrepentimiento. Sin embargo, el acto de perdonar y ser perdonado no es fácil en la práctica, dado que en primer lugar no se produce la petición del perdón, ya sea porque el agresor no se encuentra arrepentido o ha fallecido o simplemente no se conozca, como llega a suceder con algunos resentimientos añejos, y el caso contrario, puede suceder la negación del perdón de la persona arrepentida que humildemente lo solicita. Así pues, perdón y arrepentimiento son cuestiones que no dependen de un sentido último con la relación de unos con los otros, sino con la relación de cada uno consigo mismo y con lo absoluto. Dios no nos pide que nos arrepintamos por lo que otros hicieron. No se trata de sustituirlos ni mucho menos de tomar su lugar en lo que les corresponde hacer a ellos, sino que nosotros hagamos lo que nos corresponde en nuestra forma de conducirnos de acuerdo con los parámetros de Dios. Y bueno, eso sería todo por el momento. Eso sería mi pequeña pues ensayo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y en este momento abrimos el espacio a preguntas y comentarios, ya sea que los escriban en el chat o que levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Ay, espero que sí se haya entendido. Sí, sobre todo. Bueno, esto es parte de... Alan, por favor. Ok, perfecto. Perdón, no quería interrumpir, maestra. Podría terminar si quiere. No, solamente decía que esto es parte, pues, de una investigación igual de, pues ya tiene sus años, ¿no? Que es de mi tesis doctoral, donde pues hago esa relación, ¿no? Entre lo que es el trastorno de Loda-Moritz, su vinculación, ¿no? Con el resentimiento, o sea, el odio, el amor y sobre todo su relación con el dolor. Cómo es que el dolor que está entrañado en el resentimiento, pues es eso, ¿no? Lo que subyace ahí, lo que es este movimiento hacia el odio y hacia el amor. Pero no sé qué me ibas a decir, Alan.
No, sí, sí, gracias por estas aclaraciones. A mí me parece muy interesante la propuesta de Scheller y es algo que no me quedó muy claro sobre, ¿cómo se llama? Sobre cuál es o cómo se da este movimiento en el que el ordo amoris de uno solamente puede encontrarse fuera de uno porque pues, ajá, porque pues ya no se puede encontrar dentro de uno. Es decir, de qué manera el ordo amoris de uno mismo ya no puede regularse así solo, sino que necesita de algún otro más. Esa parte, ¿me podría explicar, por favor, maestro? Sí, claro, o sea, aquí, bueno, me basé también en un texto en un análisis que hace también a propósito el doctor Sánchez Migallón, que bueno, pues como lo dije, ¿no? Es un gran especialista en la filosofía de Max Scheler. Entonces él, en su artículo, que creo que como nombre dice Progreso Moral y Resentimiento en la filosofía de Max Scheler, entonces, en ese texto, el doctor Migallón habla de lo que es la destrucción moral. Entonces, a medida que este ordo amoris se va trastornando, que va pasando de lo que es lo natural, por así decirlo, su tendencia natural hacia lo que es el odio, el doctor Migallón dice que vamos, que la persona se va perdiendo aún más y más. Según su postura, él dice que llega a un punto irreconciliable, o sea, que llega a un punto tan hondo que la persona no se puede recuperar, o sea, llega a lo que es su muerte moral, por así decirlo, su muerte personal, ya cuando está completamente, que ha perdido completamente el rumbo, ¿no? Y es justamente lo que, bueno, mi réplica, que Scheller en su texto de Arrepentimiento y Nuevo Nacimiento dice que siempre hay una especie de ancla, ¿no? De un anclaje como si se levantara un pivote hacia automático, que bueno, no siempre se garantiza que va a llegar a éxito, ¿no? Pero de todas formas siempre se activa y que es ahí cuando hay personas que, bueno, o hay casos de personas que pareciese que, o sea, se arrepienten genuinamente, incluso se arrepienten en momentos en donde nadie hubiese apostado por ellos, ¿no? Entonces es ahí donde dice que hay como una especie de fuerzas sobrenatural en el sentido de ya ahí ponen una intervención divina, o bien dice que es a través de otras personas, de otro tipo de modelos o bueno, de modelos o de líderes, es que decir más bien los modelos prototípicos de los que habla Scheller, por ejemplo, el genio, el, el santo, el héroe, este tipo de modelos. Bueno, en su texto de modelos y líderes, Scheller dice que de alguna forma con su propia personalidad es como tan magnética que hace que una persona quiera seguirlos genuinamente, y no solamente quiere seguirlos, sino que también quiere, para el caso, digamos, del resentido, quiere reorientar su vida digamos, esa luz que irradia, ¿no? Que no es más que ese ordo amoris que ya está, digamos, eh, que está bien cimentado y que insta, digamos, a la persona que de una forma inconsciente, por así lo diría Scheller, es que de una u otra forma ese ordo amoris trata de volver otra vez a su cauce, porque dice, el hombre es un ens amans, no es un ser, digamos, ontológicamente creado por el odio, sino al contrario, por el amor. O sea, nació del amor y al amor viene y al amor se va siempre, ¿no? Pero siento que Scheller le da como mucha inocencia al hombre, al igual que Hildebrand, porque dice que en este caso, ¿no? De la ceguera moral, que básicamente es un acto inconsciente y que el hombre no prefiere el mal por el mal mismo, sino más bien tiene esa ceguera valorativa y cree preferir lo bueno cuando en realidad es lo malo. Siento yo ahí que sí, yo le criticaría a Scheller, ¿no? Le da como que mucha bondad al hombre, mucha bondad inmerecida, creo yo. No sé si respondo tu pregunta un poquito. No, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, ya me queda un poco más claro acerca de, bueno, todo tiene que ver con la destrucción moral de uno mismo y esta ceguera moral, ¿no? De Scheller. Entonces, Ah, pues eso, ¿no? Me queda todavía más claro y le agradezco muchísimo que se haya tomado no, el no, tiempo de gracias a contestar. ti. Muy bien, doctora. Constantín Oprea dice que llegué a escuchar la mitad de la ponencia. Quiero saber qué tipo de perdón usted cree que se practica más en la sociedad de los dos que usted mencionó y por qué uno más que el otro. Mm, híjole, a ver, ay.
dame un segundo, es que aquí con respecto a lo del perdón, no sé si me podría detallar un poco. Ay, y también no estoy escuchando muy bien. Es, ok, Constantín. Tal vez sea mi señal, perdón. No sé si el señor Constantino Prea puede abrir su micrófono o Ok. redacte más su pregunta. Es que... Sí, Ujú. sí, perdón, tenía que buscar otro sitio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, o sea, ay, creo que, bueno, en el texto, es que es lo que me confunde, que aparece como que se da como dos situaciones. O sea, que puede ser que se dé vamos, que la persona ofendida solicite el perdón o que la persona, no, perdón, la persona que ofendió solicita el perdón o es la persona ofendida la que perdone. Eso es lo que me trata de decir, que cuál es la que se practica más en la sociedad. Señor Oprea, ¿tiene apagado su micrófono? Ajá. Bueno, aquí de hecho pasa algo muy curioso y creo yo que es pues justamente como el quid, ¿no? Del resentimiento y lo hemos visto, ¿no? Las guerras creo que es el ejemplo más claro de ello. A veces la gente ya no sabe ni por qué está peleando o sea, cree saberlo, pero a veces parece que tiene un odio hacia otros, hacia el otro pueblo, por ofensas tan añejas que ya ni siquiera están, o sea, vamos, los que están aquí y ahora no son los mismos, ni los que se cometió la falta, ni los que la cometieron. Entonces, es lo que decía, ¿no? Que eso es la dificultad de lo que es el otorgar el perdón, porque en primera instancia puede ser que el que hizo la ofensa nunca se disculpe o falleció, y entonces para la persona le cuesta mucho trabajo dar, o sea, que se cierre ese círculo, o al revés, ¿no? Puede ser que el ofendido, perdón, que el que hizo la ofensa se arrepienta genuinamente, pero vamos, el ofendido no lo haga. Entonces, no sé si va por ahí, si era justamente en ello. Bueno, mi pregunta, creo que ahora sí me escuchan bien. Mi pregunta era más que todo porque no sabía que hay dos tipos de perdón, o por lo menos que se podría hablar hablaba de Scheller, creo, y de, no sé si de Kant, o creo, no recuerdo el nombre, mira, habló de o Nietzsche, creo, ¿no? Sí. No sé, así. Entonces, cuando mencionó esto que uno dice que el perdón tiene una característica y en el otro otra, me puse a preguntar, y entonces, ¿qué tipo de perdón usamos o de dónde vienen que los dos tienen dos ideas distintas sobre el perdón? Porque yo pensaba que el perdón es uno solo, y creo que más que todo por la línea cristiana, o porque, bueno, hemos tenido todos el perdón viene más que todo por esta parte, nunca lo hemos visto de un punto de vista filosófico, no sé, ético, como sea, ¿no? Entonces creo que por allá iba mi pregunta. Okay. La sociedad, ¿por qué? ¿Por qué los dos tienen dos formas distintas de ver el perdón? ¿Por qué no lo ven igual? ¿Y qué perdón practicamos nosotros? ¿O cuál sería el que más usamos? Si podría yo preguntar esto. Ok. Mire, creo que, bueno, aquí regresando un poco al texto, o sea, el perdón no es como, bueno, Scheller criticando a Nietzsche. Nietzsche en este texto, bueno, cuando habla de ello es en ¿cómo se llama? La genealogía de la moral, porque Nietzsche es un poco peleagudo con respecto a ello, ¿no? Para él, el perdón sería aceptar la ofensa y simplemente dejarla pasar. Pero para Scheller es algo un poco más profundo el perdón. Él dice que es una peculiar conducta positiva mediante el cual el ofendido
frena su respuesta instintiva hacia lo que es la venganza, etcétera, etcétera. O sea, yo le diría que el auténtico perdón implica una transformación de la persona y de ambas, ¿no? Tanto de la persona ofendida como del ofensor, ¿no? Al menos el ofensor arrepentido. Surge por eso lo dice, ¿no? Un nuevo nacimiento. Incluso es un nuevo nacimiento para ambos, sería un genuino acto de perdón. Desgraciadamente yo creo que en la sociedad se ocupa un perdón, pero solamente así como entre comillas, porque realmente, es decir, es un perdón, pero de palabra nada más. ¿Y por qué? Porque luego como que sigue, ¿no? Sigue el recordatorio, sigue, ok, te perdono, pero no se me olvida lo que hiciste y eso, y creo yo que ese no es el perdón, ¿no? Y eso a nivel individual como a nivel colectivo. Yo creo que el perdón es algo también que se da, bueno, me llega a la mente, ¿no? Con estos actos, ¿no? De contrición o de perdón que se dan a veces entre los pueblos, pero creo que los dos tienen que estar en condiciones, ¿no? Como para aceptarlo, recibirlo y que se haga, vamos, que no pueda llevar, ¿no? A una reclamación posterior. Por eso, y a lo mejor voy a encender un poco aquí las alarmas, ¿no? Cuando se preguntó, se tuvo así como, hace años que México estaba exigiendo, bueno, el presidente de México, ¿no? Estaba exigiendo a España lo que sería un perdón histórico. Creo yo que lo que estaban exigiendo no era tanto un perdón auténtico, o sea, puede ser un reconocimiento de España por los actos que hicieron durante lo que fue la colonización y ello, pero dudo mucho que eso se pueda, vamos, que eso pueda ser como un perdón auténtico, es un acto de perdón auténtico, más bien es un acto de reconocimiento, pero siento yo que aún hay mucho resentimiento y en el perdón no puede caber lo que es ni resentimiento, ni atisbo de rencor, ni de odio, etcétera, porque es eso, es un acto de amor genuino, de lo que es persona contra persona, ¿no? No sé si resolví un poco su duda. Genial. Muy bien, muchas gracias. Continuamos porque ya se acaba el tiempo. Maestra, María Esther, su pregunta, por favor. Sí, cómo no. Buenas tardes, doctora Ramírez. Es un gusto haber escuchado su presentación increíble. Soy de las personas que necesito un poquito de tiempo para poder asimilar toda la información. Toda la información estuvo muy, muy interesante, y me gustaría saber desde su punto de vista y de acuerdo a que usted está profundizando con este autor de Scheller, ¿cómo ve usted, cuáles son los sentimientos de las personas ahorita que están sufriendo, por ejemplo, allá en México, relacionado con el COVID? Ya veo ahorita que tuvimos que estar encerrados por un tiempo y luego después nos dejaron salir y luego como que no es bueno salir, vuélvete a meter. Todos estos sentimientos, estamos hablando de las personas, algunos supieron manejar, hubo mucha frustración, mucho resentimiento por parte hacia las autoridades, a las personas. ¿Cómo ve usted, de acuerdo a este autor, que las personas están manejando estos trastornos? ¿Qué me pudiera usted comentar, por favor? Gracias. Ok, es interesante, o sea, es curioso porque esta situación de la pandemia que, vamos, afectó prácticamente, ¿no?, a todo el mundo, es muy similar el ambiente, si me lo permite decirlo, con con el clima de incertidumbre, esa sería la palabra, de incertidumbre que también a Scheller le tocó vivir, lo que fue con la Primera Guerra Mundial. Cuando fue, bueno, años antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, en la víspera de que comenzara el conflicto, Scheller, incluso junto con otros estudiosos, o sea, hubo muchísima gente que estaba a favor de la guerra. De hecho, decían,
le conocían como la guerra buena, o sea, y decían, es que es la guerra, la madre de todas las guerras, con la cual se van a acabar todas las guerras, o sea, y genuinamente, o sea, había tratados enteros. Augusto Comte, por ejemplo, el padre del positivismo, estaba completamente seguro de que una última guerra iba a desembocar en un estado de paz perpetua. ¿Y qué pasó, no? Oh, sorpresa, que cuando, bueno, pues pasaron los breves años, en el 16 para ser exacta, y no se acababa la guerra, al contrario, y fue un choque para todos, ¿no? O sea, fue un estado realmente de shock mundial, donde nadie sabía qué hacer, ¿no? Había mucho miedo, había mucho odio, había mucho dolor, y sobre todo, bueno, dolor físico y dolor espiritual, dolor emocional. Y fue por eso que Scheller empezó a escribir. De hecho, se habla de él que justo ahí empezó a haber una conversión, ¿no? Porque en lugar de hablar del optimismo, ¿no? Del hombre como tal, decía, no, pues es que el hombre es el culmen, ¿no? De todo lo que es la civilización, o sea, el hombre decimonónico, y que ya es prácticamente, estábamos en ¿qué dice? El hombre es el Dios en la tierra, así se llegó a decir, no Scheller, pero era lo que llegaban a decir en ese entonces. Y dice, ¿qué pasa? Y entonces en su libro, o sea, Scheller en otro libro que se llama Del otro en el hombre, él dice que es justamente en este momento donde la gente, donde tiene ese temor, ese odio, ese resentimiento, pero sobre todo eso encarna, o sea, más bien lo que subyace a todo ello es, según Scheller, una gran necesidad de elevación espiritual. Él dice que en ese justo momento parece que todo el mundo estaba mirando hacia el cielo, ¿no? Para ver qué hacer. Y es ahí donde, bueno, Scheller dice, es justo ahí donde la iglesia, bueno, la iglesia católica, porque no olvidemos que en el 16, pues Scheller fue su momento, ¿no? De cercanía más con la iglesia, que sabemos que luego en el 23, pues ya se alejó de todo ello, pero en ese momento Scheller decía, es que justamente es ahí donde no el gobierno, porque ya vemos que el gobierno pues es fallido, ¿no? Sino que tienen que surgir otros canales, otras autoridades, otros modelos, los cuales tienen que como que canalizar, ¿no? Canalizar todas esas sensaciones, todas esas emociones, tanto positivas como negativas, y llevar al ser humano a lo que sería una renovación moral. Pero dice una auténtica renovación moral, espiritual, sobre todo espiritual, y luego moral, etcétera. Creo que sería también un poco la situación que está sucediendo, ¿no? Porque, o sea, fue lo que Scheller vaticinó, y era como que la sugerencia que le daba a lo que eran las asociaciones, la iglesia como tal, ¿no? Decía, no, pues la iglesia es tu chamba, ¿no? O sea, ya vimos que el gobierno nos falló, o sea, los políticos nos fallaron, es su turno, ¿no? De unir realmente a los pueblos, ¿no? Sobre todo él decía, no hay que buscar culpables. ¿Quién es el culpable de la guerra? Lo mismo, aquí, ¿quién es el culpable de la pandemia? Que mucho al principio, ahorita creo que ya, quiero creer que ya se ha bajado un poco eso, ¿no? Pero al principio se estaba generando incluso una animadversión a los asiáticos, porque los estaban considerando como culpables, ¿no? De la pandemia, culpables de todo lo que estaba pasando. Y se les diría, no es momento de buscar culpables, es momento de reconstruirnos, de reconstruirnos de todo lo que es estas ruinas, y empezar a formar una sociedad diferente. Que bueno, también yo les diría que así como va a haber próximas pandemias, se les decía, va a haber próximas guerras, es ingenuo pensar que no va a llegar otro momento límite, ¿no? Que vaya a poner en jaque a la sociedad, pero también está en nuestras manos, de ser una auténtica colectividad, de ser una auténtica Gemeinschaft, paliar lo mejor posible, que el próximo desastre que venga, lo podamos superar de una mejor forma, ¿no? Más unidos, que las consecuencias sean pues lo mínimo posible. Pero creo que es lo que Scheller podría decir al respecto. O sea, también sería esperanzador, o sea, decir, bueno, sí está pasando, no hay que obviar los sentimientos que tenemos, sino qué hay que hacer con ellos, ¿no? ¿Cómo podemos
redirigirlos otra vez hacia, cómo podemos redirigirnos nosotros, ¿no? Hacia lo que es el amor y cómo sobre ello, pues, reconstruirnos como persona y como sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta, gracias, de Carlos Soto Cabrera, que dice, gracias por la ponencia. ¿Me podría explicar a qué se refiere el retomar del alma a Dios en el arrepentimiento? Bueno, pues... Retornar, perdón. Sí, retornar del alma a Dios. Ajá, pues básicamente, pues como en el ensayo se indica que cuando pues el Ordo Moris, que es, vamos, nuestro sistema, ¿no? de valores, de preferencias y todo ello está trastornado completamente, pues, y nos estamos dirigiendo hacia el odio, de alguna forma también nos estamos alejando de Dios. Entonces, por eso se le dice que el arrepentimiento actúa como la herramienta creada por Dios para que el alma retorne a Él, o sea, retorne a Dios cuando ella de Él se alejó. Entonces es como una especie de, pues, como de cuerda, como de cordón, que el arrepentimiento que permite al hombre reconstruir, o sea, redirigir su ordo amoris trastornado y retornar a lo que es, pues, a Dios, que, bueno, Dios es amor. El hombre es un ens amas, entonces, bueno, en breves palabras eso sería. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Sí, bueno, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hay mucho tema de sacar de esto. Y bueno, la Facultad de Filosofía de la UPAEP, por medio de su mesa directiva, le otorga la presente constancia por la ponencia Trastornos del Ordo, Amoris e Inversión Valorativa desde la mira de Max Scheler, la cual se le hará llegar por correo electrónico. Ay, gracias, muchas gracias, de verdad.